Bienvenidos a este nuevo episodio de Lectura de Café. Hoy tenemos dos invitadas, colegas mías, muy bellas, amigas, de un mismo renglón que les habíamos comentado en el episodio anterior que iban a venir. Entonces, Laura y Lina, preséntense. Que se presente. Hola. Va a ser público hoy. Bueno, mi nombre es Laura Valencia, colega de Paula, por supuesto, de Lina. Muchas gracias por esta invitación a este espacio. Estamos muy nerviosas, Hoy sí lo estoy, no quiero dejar de decirlo. Pero bueno, aquí estamos muy felices también, muy contentas de empezar a compartir nuestra experiencia con este mundito loquito. La verdad, sí, y sorprendente. Del tarot. Bienvenidos, mi nombre es Lina María, también colega de estas dos mujeres. O sea, aquí tienen 3 bibliotecólogas. Somos especímenes raros. Juntas, en el tarot, sí. les gusta la astrología. A mí me han dicho mucho eso, que pena te interrumpo. Me han dicho mucho que nosotros somos raros, pero que una vez conoces un bibliotecólogo es como que te abre el mundo y conoces un montón. Cada uno tiene una rareza única. Sí, están los bibliotecólogos obsesivos compulsivos pues con las bibliotecas y nosotras que somos... Leemos otras Sí, cosas. exacto. Asesinos seriales, brujería, astrología. Bueno, Pues, ¿qué les decimos? No, muchas gracias por esta invitación. Estamos también muy contentas de estar acá, de poderles compartir también este conocimiento extraño, porque curioso, interesante, Exacto. mágico. Porque Yo esto creo que a mucha es... gente le llama la atención, pero nunca se mete. sí, y también hay demasiada desinformación sobre el tarot, y también un poco de escepticismo. Pero esto. tiene algo de sentido Tiene también. mucho sentido. Hoy Andrés está detrás de cámaras, por si lo público. escuchan como pues de pronto pasito, no sé. Y hoy nos faltó el café, pero es que está haciendo mucho calor, Ay, no, mucho. Medellín. Sí, hay lectura de cerveza. Hoy le trae cerveza Medellín y el tarot. está juepucha del desierto del Sahara casi. Hoy hizo demasiado calor. Hoy, Pero ayer, bueno, antier. ¿Qué vamos a hacer hoy? bueno, hoy estamos con dos expertas de Basta. tarot. La idea es pues conocer un poco de este mundo, conocer cómo es ese proceso de lectura con las cartas, cómo se interpretan, hacer pues ahí como el ejercicio para que todos lo podamos ver en acción. Y pues como nosotros siempre decimos, encontramos una excusa en todo para hablar de lo que nos gusta relacionado a la lectura. Sí. Porque la lectura es una cosa muy amplia. Bueno, yo quisiera empezar esto también para hacerlo más dinámico, y es, Laura, ¿cómo conoció el tarot? Bueno, yo toda la vida, la verdad, he sabido de la existencia de las cartas del tarot y por, digamos, cuestiones ya familiares y personales, siempre he tenido mucha cercanía en general con temas de ocultismo, ¿cierto? Entonces siempre he sabido y siempre tenía como la inquietud, pero jamás me imaginé, pues ya hasta Que edad iba a que terminar tengo, ahí. que iba a estar leyendo las cartas y metiéndome en este mundo. Eso fue una cosa que me preguntó mi papá ahorita que le comenté. ¿Cómo llegué Pues a yo eso? ya he comentado que mi papá es astrólogo, entonces me dice como, ve, ¿y ellas cómo llegaron a eso? Y yo, pues, ahorita les pregunto. Es muy raro que hoy en día, pues como chicos, como jóvenes. Sí, sí, además porque nos ven como raras a veces. Más. Les da curiosidad. Perdón. Les da curiosidad. Bueno, no, yo sí llegué por curiosidad pues, a esto. A mí siempre me ha gustado el tema de la astrología, el ocultismo y todo esto. Y cuando conocí a Laura, yo dije, uy, me siento tan bien hablando de esto sin sentirme juzgada. Súper. O sea, sí, y me acuerdo que una de nuestras conversaciones como más amenas fue sobre un libro de brujería, ¿te acuerdas? Que yo te dije, yo conozco un libro que se llama La Biblia de las Brujas, que es de un ocultista. Y le mencioné el libro, se lo mostré y ella lo quiero comprar. No fue nada así, fue, me interesa comprar. Sí, claro. Sí, porque la uno Ella es tarot que tan- ve, tarot que lo quiere tener. La uno es tan efusiva. No, Esa eres soy tú. más tranquila. Pero estaba muy encarretada con el libro, porque la edición que tiene es una edición muy bella además. Es hermoso. Es muy bonita y es... Nada, luego nos lo comparten. Claro sí, que es que es espectacular ese libro.
y ahí hemos podido entender algo muy bello de la brujería también, porque el tarot, aunque no hace parte del todo de la brujería, o bueno, difiere un poco, igual se complementa también, ¿cierto? Okay. Y me acuerdo que una vez mirando ese libro nos salió algo que se llamaba la ética de las brujas, que era muy interesante, que eso es un sesgo que se le da a la brujería, que es mientras malo. tú no, sí, como siempre la ven como algo de hacerle daño a otras personas. Ah, lo que vimos ahorita. Estábamos yendo... El típico aviso de Eso. se lee tarot, Se hacen amarres. No, eso no es la brujería, vean. Estábamos yendo a Días del Libro y vimos eso y fue como... En la Por brujería, todas la partes, brujería ¿no? realmente no implica eso necesariamente. O sea, hay personas que, y ella y yo lo hemos hablado, que todo depende de la intención con la que usted hace las cosas, ¿cierto? Y eso es muy fuerte dentro de la brujería. Pero el libro literalmente te dice, mientras tú no le hagas daño a nadie, haz lo que quieras, básicamente. Yo conocí una tarotista, sí, se dice así, ¿cierto? Sí. Que ella es pues amiga de mi papá, ella en algún momento hace años me leyó las cartas a mí y todo, y lo que ella contaba, ella decía, no, es que yo no hago esas cosas porque luego también eso se me puede volver a Sí, mí. es así. Y bueno, un montón de cosas. Una vez contó que una señora, pues llegó allá, ella pues la dejó pasar normal, la atendió cuando se sentó ahí y le sacó la foto de un man que para que le hiciera un amarre ella la sacó a Buena patadas, como te vas de aquí que yo no, pues sí, con todas las groserías porque ella era así toda, te me vas de aquí, yo no voy a hacer esas cosas y yo no soy Por ejemplo, así. algo que dice mucho la brujería, o bueno, lo que hemos leído nosotras, es hacia nosotras mismas. Yo molesto mucho con Laura sobre, y si hacemos un muñequito vudú y le echamos platica y en ese bolsillo, nosotras mismas, sí, Eso se justamente. puede. Sí. Sí, eso es posible, eso es posible. Todo es posible. De hecho, también pasa mucho con el tema de las religiones y la brujería, o sea, es que hay un sesgo, lo que les decíamos, un sesgo muy grande, y el tarot también entra ahí, que lo ven también como parte negativo o malo, y el tarot Ay, cuidado, mi funciona como una guía, como un consejero de algo que necesitas, digamos, tú saber. Tenemos una obstrucción de la luz. Me encanta. Aleph. Que necesitas saber, o más bien como, yo creo que son como mensajes, la manera en la que el universo se puede manifestar, ¿cierto? Y no solo cuando ahorita hablaba de las religiones y eso, y también pensé mucho en la brujería con el vudú, que el vudú también es una religión muy mal vista. Sí. Y resulta que no, o sea, eso nace también de la religión católica, eso nace del catolicismo y nace del cristianismo también, es una religión muy fuerte en África, porque Sí. eso nace en África, que acá en América pues está más que todo pues en Haití, que es un país... En Cuba también. En Cuba practican mucho eso y la santería, lo mismo que en Brasil. Y en México, uy, México es el Sí. país más católico del mundo. ¿Ustedes no sabían eso? Muy católico, pero practican mucha brujería. Sí, pero es el precisamente. país más católico y el que más practica brujería. Ahí está sí. lo de la Santa Muerte. Sí, Exactamente. ahí sí. Justo ahorita estaba hablando ahí con mi sí. papá de eso, de que él decía, es que hay gente que se reza y no se mueren con nada. Y yo, ay, como esos que le rezan La a la mala Santa hierba Muerte. nunca muere. Pero el vudú, digamos que nace como una especie es una religión que busca conectarse con la muerte o con las almas, pero de una buena forma, ¿cierto? De una buena manera, en la medida en la que esas entidades te pueden ayudar a ti a tener éxito o a estar bien. Ya que usted lo utilice para hacer el mal, pues eso Es tu elección. Es tu elección, exactamente. Porque yo la verdad sí creo mucho en el mal. Pues de que existe, lo hemos visto, Laura, encarnado en persona. Pero sí considero que existe más que digamos algo tangible. Siento yo que es la energía que se manifiesta. Lo es que pasa muy es que a densa. veces tenemos una percepción, y es totalmente comprensible, que la idea respecto a todo lo que ronda la brujería, ¿cierto? Es como un asunto muy alejado, es un asunto muy fantástico, es un asunto muy malo además, y por lo tanto, por lo usual no buscamos una forma de acercarnos, pero cuando uno por curiosidad
o porque el ambiente te lo facilita, te encuentras con personas y demás, te permites acercarte a él, ya te das cuenta de que hay cosas en realidad más comunes y corrientes de la vida normal y cotidiana que son propiamente brujería y que tú no las habías asociado sí, con claro. eso. Por ejemplo, cuando tú le deseas el bien o el mal a alguien, eso tiene que ver con una intención dirigida a una persona, Sí. en este caso pues con una intención buena de que le vaya bien. De hecho, el pues, catolicismo prendiendo velas a sus yo santos. Prender estaba las pues, velas. pensando eso ahorita, pues hablando con mi papá, que me sentí un rato a hablar con él. Ajá. Yo le decía, pues es que yo creo que, o sea, una persona que reza, ahí está obviamente enviando su energía y por eso es que esas cosas, hay que o de pronto un milagro o algo y su propia energía está como involucrada. Hoy le ejemplo, llamamos eso, manifestación, por pero ejemplo, nuestras abuelas le decían rezar. Por ejemplo, el budismo basa mucho de eso, de la manifestación, no, de la meditación plena y completa tú con tú. O sea, el budismo no es rezarle a Buda, como muchas personas creen, que se sientan y le ponen moneditas a Buda. No, el budismo no es eso, el budismo es encontrarte tú con tu ser y entender, porque la rama del budismo es que el ser humano deje de sufrir, básicamente. De hecho, la idea de la meditación es conectar todos los puntos. Exactamente, del cuerpo, Los chakras. La sí, forma en la que uno se sienta es para conectar la energía los kármica, sí. con el tema del karma, pues que eso también viene del budismo y todo eso. Y el Tao, por su parte, pues se encarga mucho de entender el espíritu, de tu vivir auténticamente y conectarte con la naturaleza, o sea, ser parte de la naturaleza. Entonces sí siento que hay como un montón de sesgos y pues esto se puede considerar paganismo literal. Así como los celtas en Nueva Zelanda y en Escocia y en Irlanda, que también probablemente los consideran paganistas, o el tema de los nórdicos, por ejemplo, que ya no saben tanto de esa cultura nórdica, pero existe. O sea, hay muy pocas personas pues que la practican, pero ahí está. Sino que es una tradición muy gitana. De Sí. hecho, cuando llegaron los gitanos aquí a Latinoamérica, creo yo, Sí. y se llegó mucho con Por eso. ejemplo, hace poco Laura me mostró un video muy curioso de los judíos, que yo no sabía que habían tantos acá. Ay, sí, yo Ah, también la vi. marcha de la 80. Sí. Pucha, marcha. yo quedé impactada pues con eso. Yo decía, pues yo, Pero es que- yo nunca los veo. No, Por mi casa sí hay un Yo grupo nunca que se los reúne veo. en una Yo casa, nunca los había pero visto. no yo sabía que tampoco, habían pero tantos. realmente en el mundo sí hay muchísimos. Sí, en el mundo sí es está normal, pues. propagando. Sí. Bueno, Es normal pues que se vea, pues porque sí, con la Pero cantidad de entonces personas que yo no lo practica sabía. esa religión se ve. el judaísmo, Ajá. sí, el judaísmo es la segunda religión más practicada en el mundo. Pero, y el tarot, digamos que también tiene mucho de esos simbolismos. Ya entrando en tarot. Exacto, ya entrando en el tarot. Entonces, por Eso. ejemplo, está la carta del diablo, que es una carta súper específica. A ver, se las vamos a mostrar. Si es que acá está. Es El esta devil. cartica, Se ve ahí en la cámara o Ya, la yo lo grabo. Ok. ah bueno, Ya lo va. que es esta, Ahorita se la muestras. es esta cartica que es el diablo y literalmente es el diablo. Y los Ahí. personajes, Muéstrale. los personajes que acompañan al diablo es Adán y Eva. Mm. Entonces eso tiene una simbología muy religiosa pues Sí. también. Sí, de hecho yo recuerdo que esta tarotista con la que yo pues, que les estaba comentando, ella decía que ella trabajaba con los Entidades. arcángeles y con todo Qué eso. chévere. Y era pues muy chévere, la verdad. Sí, hay muchas personas que dentro de su proceso, digamos, y por el nivel de sensibilidad que tienen, están en un punto, o tal vez siempre han tenido, digámoslo, esa capacidad o esa habilidad, que también a veces uno la pone como sobrenatural, pero hay mucha gente con mucha sensibilidad de contactar con otras energías, con otros seres, ya sea, llámelo espíritus, ángeles. Yo quería y los preguntar, acompañan. precisamente Exacto. por eso, porque yo he visto varios videos en Instagram así tipo como, ay, cuénteme que les han dicho sus, no sé cómo se Sus llame, ángeles o lo que sea, sus guías. cuando van a hacer, pues así Ya como que tienes, los hagan- ya tienes guía espiritual de confianza. cuando cuando han leído las cartas, no sé qué. Entonces hay gente que dice como que les cuentan cosas muy perturbadoras o algo así. Vean, esto se los juro, esto es la herramienta más predecible que uno se pueda topar en la vida, o sea, y hemos hecho el intento. Muchas veces sí. Y es de verdad muchas veces que es demasiado, sus mensajes son indirectos pero a la vez directos, no sé si me hago entender. En cuanto... Bueno, iba a decir algo de esta carta, cuando hablábamos ahorita de la simbología, esta carta por ejemplo que es la rueda de la fortuna mezcla
la religión católica, la astrología y aparte de eso la egipcia. Entonces está Osiris, está los 4 signos del zodiaco que son los 4 fijos, que es Los elementos. Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, que son tierra, fuego, agua y aire. Entonces ahí están marcaditos, estos son los signos del zodiaco. Este es Osiris. Bueno, tuvimos un pequeño corte. Cortes comerciales. Sí, Fallas no era nuestra intención, fallas técnicas de nuevo, lo siento. Pero entonces vamos a retomar, nos estaban contando algo muy interesante, que es que las cartas nos cuentan una historia. Sí. Muy Las chévere. cartas cuentan una historia que son las etapas del ser humano, ¿cierto? Que va desde el acero, que es el momento en el que nace, hasta el momento que se muere, que es la carta 21, que también podría Y ser vuelve a conectar con el cero, que es que el loco es como la primera y la última carta, por eso tiene el número 0. Entonces puede ser la 1 y la número 22. Exacto. Entonces no tiene como, ¿cómo decirlo? Como que es una carta determinante pues del final o el comienzo. Puede ser ambas. Ambas, sí, exacto. Y entonces cuenta una historia que va desde la etapa de la niñez, que es desde el loco hasta los amantes, que es la etapa de la infancia, y desde el carro hasta la torre, que es la adolescencia, y de la torre hasta el mundo, que es la etapa adulta del ser humano. Entonces, por ejemplo, la torre, ahorita lo comentábamos, que era la carta donde se hace la transformación como tal del ser humano. Entonces es el momento en el que la persona ya deja de ser un niño y un adolescente y se convierte en un adulto con responsabilidades, con una mentalidad un poco más seria, ¿cierto? Y ahorita me acabo de acordar de que, por ejemplo, la carta del juicio habla de precisamente la etapa ya finalizando tu adultez, del momento en el que tú tienes que rendir cuentas de qué has hecho con tu vida, básicamente, ¿cierto? Bueno, tú fuiste una persona, ¿cómo fuiste en esta vida, ¿cierto? ¿Qué retribuciones le vas a dar al universo? Y también cómo esperas vivir nuevamente tu otro proceso, porque ahí es donde vuelve e inicia el loco, que yo siento que el tarot es como una especie de reencarnación, ¿no? Pues es un ciclo, igual hablando de arquetipos o de símbolos, uno de ellos muy importante es el símbolo de Mostramos Ouroboros, que es Ouroboros. un círculo, exacto, El loco. es un círculo que no tiene un principio o un fin, ¿cierto? Pero que representa un ciclo interminable, eterno. Entonces, aparte de la historia, digamos de forma más literal que cuenta el tarot, ya yéndonos un poco a temas de interpretación, entonces ese loco que empieza y termina esa historia somos cada uno de nosotros en diferentes momentos, en Estamos diferentes locos. circunstancias. Exacto, somos sujetos que vinimos al mundo sin ningún tipo de experiencia, sin ningún tipo de conocimiento, habilidades ni nada, sino aterrizamos acá a empezar a resolver de a poco. Por ejemplo, yo les quiero compartir pues esta, que es la historia del loco, que pues la contamos. Sí, Ah, dale. bueno. Entonces dice, nací sin nombre, sin historia y con los bolsillos vacíos y el corazón abierto. Me lancé al abismo con una flor en la mano y el sol en la espalda. Si quieres la muestro la carta para que puedan visualizar. La historia ahí. No sabía dónde iba, pero tampoco temía, solo quería vivir. El mago, que sería la segunda. Descubrí que podía, que dentro de mí había fuego, aire, tierra y agua. ¿Qué son las herramientas? Exactamente. Exacto, que tiene en la mesa y en su mano el mago. Y esas herramientas también se representan en los arcanos menores, que tiene los oros, los bastos. Las copas y las espadas. Exacto. Ahorita nos explican eso de arcanos menores. Y arcanos Eso, mayores. No tenemos ni- Por ahí no tenemos ahora ni estamos idea. escuchando la historia. En esos momentos, bueno, sí, esta historia que narra ese ciclo de vida o de los momentos, porque no solamente es de la vida, de cualquier circunstancia de la vida, está en esos momentos representa en algo que se llaman los arcanos mayores, que son en este caso que son las 22. cartas son las cartas poderosas del tarot como tal. Y los arcanos menores, aunque también son poderosas, digamos que en una lectura de tarot ellas sirven para ser más específicas, o sea, Más en una detalladas. más detalladas. Si tú vas a preguntar por algo y te quieres ir, vean los arcanos menores, que ellos te van a especificar literalmente. A mí me da mucha risa esos memes que salen y dicen como si la emperatriz hablara.
¿Qué te crees, perra igualada? Es que me acuerdo de eso y me da risa. ¿Cómo le podría definir un arcano para que... Un arcano. ¿Qué es un arcano? cómo- Sí. cómo- Ahorita lo que tú mencionas de los arquetipos. Exactamente, cada uno de los arcanos representa un arquetipo, lo que decíamos ahorita, son símbolos simplemente. Ajá. Entonces hay símbolos que son, digamos, más reconocibles o más identificables. Ahorita veíamos el diablo, pues si en cualquier parte del mundo hablan de el diablo, todos sabemos qué es el diablo y qué representa sobre todo eso, ¿cierto? O si hablamos de una reina o de una emperatriz, sabemos, o en este caso que tengo aquí al hierofante, que es el papa o el padre, ¿qué representa? Entonces, aquí en las cartas tenemos unos arquetipos, pero existen muchísimos. Por ejemplo, un arquetipo es el de la madre. Entonces, ¿quién es la madre? Entonces, obviamente, una figura femenina, no necesariamente Puede ser es la mujer, reina de no bastos. siempre es mujer. Ah, bueno, es una sí, figura, eso exacto, también. digamos femenina, porque tiene ciertas cualidades relacionadas con el cuidado, con el acompañamiento, con una intuición o con una sensibilidad que es, digamos, propia característica de una madre. Y asimismo con todos los demás. Entonces tenemos 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Son muchos. Sí. Entonces dice, mis manos tejían realidades, mis palabras creaban caminos, todo estaba en mí, yo era el aseador. La sacerdotisa, pero también aprendí a callar, a escuchar lo que no tiene voz. Ella me mostró los símbolos detrás del mundo, los sueños dentro del sueño. Aprendí que no todo se revela, pero todo se siente. La emperatriz brotó la vida. Amé, creé, gocé, me entregué al placer, al cuerpo, al fruto. Entendí que la belleza es sagrada y que dar es crecer. El emperador, edifiqué muros, establecí leyes, dibujé mapas para no perderme, para sostenerme. Conocí el poder y también el peso del deber. Aprendí a gobernarme. Esta carta es literal un presidente. Ah, sí, bueno, ahora que presidente. mencionas eso del presidente, los arquetipos uno los puede ver reflejados en la vida, claro, de Sí, eso se trata. sí. Entonces no solamente en nuestra madre, sino también en otro tipo de figuras, ya sea de poder o figuras que representan universalmente y de forma general Ni que algo me va para a echar del nosotros. trabajo. Entonces la jefe puede ser una emperatriz, por Sí. ejemplo, ¿cierto? O un heriofante. Es una mujer en una emperador. posición de poder, exacto, nombre, una Pero posición de poder. ven que las características de un emperador, por ejemplo, es alguien que puede sostener, alguien que conoce el poder, pero que no es ambicioso, porque el emperador, hay dos formas de leerse las cartas, ¿cierto? Que son de manera derecha y de manera invertida. Y su significado varía dependiendo de la postura en la que sale la carta. Ah, eso también influye. Entonces, si por Sí, ejemplo la carta te bien. sale así, es excelente. Si te sale así, es negativa. Aunque no todas. Por ejemplo, esta que es el mundo, esta carta al derecho o al revés, su significado no varía demasiado. Demasiado, no. Pero por ejemplo, si te sale el emperador al revés, es una figura de poder supremamente autoritaria, supremamente burocrática, demasiado, muy poco altruista, ¿cierto? Es como, no sé si utilicé bien ese término. Sí, puede ser. Sigo con la historia. El hierofante. Busqué respuestas en libros, templos, figuras de autoridad. Por ejemplo, esta carta del Papa también habla mucho de lo espiritual. Eso he podido notar, sí. como de tú encontrarle un sentido también a tu vida, a tus creencias, a conectarte con lo que te hace feliz. Es una carta que habla mucho como también desde el conocimiento, pero elevado. Pues como por ejemplo, ¿tú en qué crees? ¿En qué quieres creer para poder como surgir? Entonces dice, me incliné ante lo que creía más sabio, aprendí el dogma, lo seguí, lo dudé, me pregunté, ¿es verdad por qué me lo dicen o por qué lo siento? Los enamorados. Entonces llegó el amor y con él el dilema, amar al otro o serme fiel, elegir, me rompí, elegí otra vez. Ay, no, esa carta Dramática. me representa. Estuve con el tóxico, me rehabilité. Sí, literal. También, Pero también ¿saben puede qué? representar. Esta carta tiene algo y es que no necesariamente habla del romanticismo o del amor habla de romántico. todos los vínculos. De todos los vínculos que tú tienes con Con tus amigos, amigos. con tu familia, con cualquiera. Uy. Necesito una lectura de esas.
El carro. Tomé las El riendas. carro que va a comprar. El carro que puedes llegar a comprar. Tomé las Hay riendas. hay una cosa, hay como para hacer pregunta también, porque Sí. bueno que Sí, pasa sí. que hay mucha gente que cree que es literal. Ajá. Ah, No. bueno, eso es una muy buena acotación buena la que pregunta. haces. Eso va con la porque interpretación, si bien, ¿cierto? exacto, si bien hay unos aspectos que están detallados en cada elemento que está en la carta, es que hay aquí, por ejemplo, un rey en una carroza, ahí tiene dos esfinges, ¿cierto? Hay unos elementos que son literales y que uno tiene que tener, digamos, cierto conocimiento de eso, que está ya predeterminado. Hay una parte que es demasiado importante que ya tiene que ver con la propia lectura y con una intuición que cada lector tiene sí o sí que ir desarrollando y aplicando. Porque si nos quedamos en lo literal, entonces yo hago una pregunta respecto a, por ejemplo, entonces yo tengo unos planes de comprar un carro literal. Entonces te Y sale me el sale, carro. y me sale un carro. Tú dices, ah, sí, sí, lo vas a comprar. Ah, pero digamos, más allá de eso, de una aprobación de esa propia pregunta, de una afirmación, perdón, de esa propia pregunta, que sí lo vas a comprar, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Eso sí es un buen proyecto para estos momentos, si va a salir bien, o mejor esperas a más adelante. Es necesario Bueno, tener como ciertas habilidades para aprender a leer el tarot. No, No solamente necesariamente interés. usted, exacto, y que a ti tú sientes una conexión con el tarot. O sea, Ahora que hablábamos el de tarot te personas. habla. O sea, cuando ahorita hacen, perdón que te Ajá, interrumpa. dale. Cuando nosotras empezamos a analizar sobre esto, una de las primeras cosas que leíamos era el tarot solito te habla a ti. O sea, tú no tienes que buscarle porque nosotros, claro, al principio éramos, vámonos a la guía a ver qué nos dice las cartas. Pero ya esto es como con práctica de eso, ya uno sabe que, por ejemplo, el carro es una carta que habla de las decisiones, del camino que tomamos en la vida de cada uno. De los aspectos exacto. materiales que tú tienes, las herramientas que tú tienes. El cómo tú vas a llegar a esa meta, o sea, todo, o sea, y también habla como de el camino que te toca trazar para eso, para llegar allá. Sí, porque pues, yo lo pregunto porque también se ve que hoy en día también hay mucha gente, lo que tú decías, que lo hace porque mucha gente lo hace y no porque pronto lo sienta. Ajá. También hay Porque de algo. pronto hay una especie de moda ahorita. Sí, porque Sí, uno sí. va a cualquier parte y hay Eso, tarots por todas partes. todo lo esotérico llama mucho la atención. Sí. En algún momento yo creo que todos hemos tenido esa curiosidad. Pues según lo que me dice mi papá, obviamente desde desde la Conocimiento, astrología, ajá. pues hay personas que llega un momento en su vida en que sí o sí van a tener como ese acercamiento a encuentro, eso. ajá. Porque puede que uno le llame la atención y Pero nunca lo deja pasar. llegas, Pero sí. ya dar el paso, por eso él preguntaba, ¿qué pasó que ellas eligieron empezar a leer el tarot? Ay, a Es distinto. propósito de eso, que volviendo a esa pregunta que hacías al principio, yo si bien he estado cercana siempre a esto, cuando yo empecé a decidir, bueno, voy a leer el tarot, la verdad, así como todos los acercamientos que he tenido con el conocimiento del ocultismo, fue como un despertar, una necesidad, así, fue como de, quiero aprender de brujería. O sea, literal, yo me levanté un día y yo como que... Sentiste el ven, llamado. Yo, exacto, un llamado interno. Satán le tocó la puerta. Y a propósito, y tu papá me había dicho como que tú vas a empezar Ah, el vea. camino de Ahí búsqueda. está, mi papá ya le había hecho la Exactamente recomendado. Que habían leído Justamente. Él me había querido la carta Justamente astral, ayer la que carta yo astral. llegué y le dije a Laura por la noche como, ¿en qué posiciones tienes a estos planetas? Na, na, na. Entonces ya es una cosa que de a Sí, poco uno va ajá, estudiando, va interiorizando. Ahorita hablábamos de personas que tienen contacto, interacción con seres no materiales o con energías no materiales, pero no digamos es exclusivo de ciertas personas o con dones o algo así para poder aprender de este conocimiento y poder dedicarse a él. Yo Simplemente recuerdo interés, mucho curiosidad. un caso pues de uno de los videos que vi, que era la chica contando que su cosa, Su cosa, guía o lo que la le acompaña. dijo que no le leyera las cartas a esa persona. Y Sí. ella tomó la decisión de hacerlo pues porque quería pues ayudar a todos, ¿cierto? Normal. Y luego entendió por qué le estaba diciendo Cuando vio que salieron las cartas. Ajá, cuando vio que era algo pues obviamente muy negativo lo que tenía para decirle y que era como que voy a destapar una olla. Sí, a veces las cartas, lo que les decíamos, tienen mensajes muy directos, muy, muy directos. Entonces, bueno, voy a continuar para... Sí, sí, la historia. Pues, avancé El con chisme. gloria y orgullo, pero cuanto más corría, más me alejaba de mí. Aún así seguí. La fuerza. Hasta el monstruo me habló. Era mío, era yo. No lo vencí, lo abracé. Ustedes ven que Lo domó.
Esta carta es bellísima porque es ella sobando un león. Ajá. Y la tranquilidad que tiene. Como un gatito. Sí, es como un gato y El esta poder carta, que tienen esta sobre carta esta habla fiera. mucho, exacto, esta carta Venga, habla fiera. mucho de lo mental, del Venga, mi tema De la fuerza Vamos a hacer mental. de la fuerza mental, habla mucho de la emocionalidad también. Y descubrí que la ternura es más fuerte que la espada. El ermitaño. Entonces me retiré, apagué el ruido, busqué el silencio. Me hice preguntas sin esperar respuestas. Me encontré en soledad. No estaba solo. Estaba Conmigo mismo. Sí. porque muchas Literal. veces digamos que la gente sataniza mucho también el tema de la soledad y el querer estar de manera individual, y yo siento que eso, o sea, esa carta es espectacular porque uno puede hacerse una introspección uno mismo, analizarse. No hay mejor terapia que uno hablar con uno mismo. Uno hablando Como persona solo. esquizofrénica. Ah, Grosero. La rueda de la fortuna. Pero el mundo giró. Perdí lo que creí eterno. Gané lo que no esperaba. Comprendí que nada pertenece, que todo cambia y que resistir el cambio es morir un poco. La justicia, que por acá la tenemos. Fui llamada a rendir cuentas. Miré mis actos, mis elecciones, mis cicatrices. No fui víctima ni verdugo, fui ambas. Y acepté. Sin juicio ni conciencia. Esa carta me da una risa. Porque Porque, bueno, hay dos cartas, o bueno, hay una carta que se parece mucho a esa, que es el juicio, La de la justicia, sí. que es esta, que realmente son completamente diferentes. O sea, esta carta habla más como de, literal, de cosas de justicia, o sea, de actos de justicia. Y esta habla más de tus actos, como de lo que tú has hecho, como de, no sé cómo decirlo. hasta que se hizo ahí. Sí, de tus acciones. Es un Eso. juicio hacia tus decisiones, hacia otras personas, pues también puede ser, no solo hacia ti. Gondor quiere hacer parte del podcast. Adelante, Gondor. Se llama Gondor. Sí. Re fan del Señor de la Anillos. Me encanta. La asustaste. Alef toda, no. ¿Qué pasó? El colgado. Y entonces me detuve. Ya no podía avanzar ni retroceder. Solo colgarme del instante, vaciarme del sentido. Allí, en la inversión, vi con nuevos ojos. Esta carta es muy bonita también porque el man está colgado. Ajá. Esto es una cruz. ¿Cómo se llama ese tipo? Creo que es una... No quiero decir la tipo? palabra. ¿Tipo de cruz o qué cosa? Sí, es un... Pero no sé si es un... No. No, esa es otra. Sí, acá Y tampoco tiene no que ver, censuran, acá no y tampoco tiene censuran. que ver con esta Ah, historia. bueno. No. Pero es una persona que está muy tranquila, o sea, que en la posición en la que está muy tranquila. Sí. La muerte. ¡Buah! Esas son las que más. Ah. Esa gente literal. Pero esa ¿sabe gente qué es lo Esta es la chévere? más hermosa Que de es maravillosa, todas. exacto. Hay Si cartas no- muy dramáticas. si no- Yo Esta, creo que- esta es dramática, pero solo por lo que dicen. Pero porque darle fácil si no realmente pasar, ¿qué es eso? Ve. Lo que les hablaba ahorita antes de la gente que se lo toma literal es O sea, de las, carta, la- hay dos cartas en el zodiaco. Hay dos cartas en el tarot. Los caballeros del zodiaco. Dos cartas en el tarot que son muy negativas. O sea, su significado. Aunque bueno, una no es tan negativa, pero No, depende. depende siempre mucho. Pero hay una que sí sale al definitivamente revés. es mala, que es el diablo. Pues O esa el carta contexto. su significado si no le varía y es su Pero por significado es ejemplo, malo. ahora que traes el ejemplo del diablo, uno puede asociarlo con un asunto malo, ¿cierto? Malo para ti, pero habla de forma literal, asuntos de deseo, impulsividad. Sí, iba a decir es que juicios, se me quedó esa palabra. Yo recuerdo no, que esa vicios era la carta, Eso, palabra. de vicios, esa carta adicciones. salió cuando tú me leíste lo del el trabajo. Y también le salió a John. Y por ejemplo, dependiendo Cuídese. de la pregunta, del contexto en específico, entonces puede hablarte de Y yo sentí vicios. que esa lectura no fue tan negativa. No, o sea, no lo estaba fue, bien. fue buena. Exactamente, y te salió el diablo. Ajá, me salió el diablo, pero Pero puede hablarte también de que es importante que te dejes llevar también por tus deseos, no ser tan rígida, tan Depende apegada. mucho, no puedo depende- hacer o tengo que prohibirme Que ciertas yo siento que cosas. depende mucho de la pregunta. Exacto, siempre todo tiene que contextualizarse. Porque si por ejemplo le preguntan a usted sobre el amor y le sale esa carta,
carta, Ah, sí, claro. Como Así vives el amor tú, ¿cierto? es que los por eso vicios. digo, eso va mucho de la desde la interpretación. obsesión, desde la obsesividad. O sea, en el caso del tarot, la lectura es la interpretación que se hace de esos Contextual. símbolos que hay ahí en esas Con cartas. el Exacto. contexto que es eso. Con un Entonces contexto. dice, Ajá. Yo tengo una pregunta antes de, porque me da curiosidad, ¿qué es una mala pregunta y qué es una buena pregunta? O sea, ¿qué es una pregunta que está bien hecha, que uno diga, bueno, puedo hacer algo con esto, o una pregunta que está... de hecho, todo se puede preguntar en Todo, el tarot, todo. incluido preguntas malas o buenas. Hay Pero que Es es una como que eso forma... es con la energía que uno Exacto. tiene, entonces... Y el tarot mismo te va a decir, o sea, el tarot mismo te va a decir la respuesta si va a ser positiva o va a ser negativa, ¿cierto? Pero hay algo que sí hay que tener en cuenta y es que en una lectura tú no puedes preguntar sobre tiempo, o sea, tú no puedes decir, ¿en cuánto tiempo voy a tener algo? Pero más o menos se puede estimar. Se puede estimar por Como lo menos en promedio, corto, mediano, largo plazo. Exacto, y ¿sabes por qué se puede estimar? Hablando de elementos simbólicos y demás, y de la magia, nosotros sabemos que existen entre los ciclos que nosotros vivimos, los ciclos estacionales. Entonces, si yo estoy en determinada estación en estos momentos, hay una energía determinada, Exactamente. hay unos asuntos determinados que son, digamos, más propicios para yo hacer en estos momentos. Es O para como que se den. similar a lo que habla pues mi papá desde la astrología. Exactamente. Solo que él incluso ahorita me decía, como a mí me gusta más mi Sí. cosa, porque es muy exacto, es como Y más es muy matemático. completa. Entonces él dice, no, yo ya sé que, por ejemplo, me puedo accidentar entre hoy y mañana, entonces yo me cuido y no hago nada que me ponga en riesgo. Exactamente, por ejemplo, la astrología te ayuda a tener esa precisión, que de forma tan específica como que hoy va a ser, no te va a dar el tarot. Pero sí te puede dar un estimado. El tarot, por ejemplo, algo, pero eso depende mucho, porque por ejemplo los arcanos menores, que ahorita vamos a hablar de ellos, sí pueden ser muy específicos, o sea, ellos sí pueden ser tan específicos como que te diga, sí, en 6 meses tú vas a poder tener esto. O va a suceder muy pronto, o sea, esto, ya. exacto, eso sí puede ser Prepárate. muy específico. Pero por ejemplo, otra cosa que normalmente no se pregunta, bueno, hay otro tipo de cartas, acá no están, que son una baraja más específica. Y esas barajas, digamos que sí se pueden hacer preguntas un poco más serias, de por ejemplo, ¿cuándo me voy a morir? Eso sí, y esas, le digo porque Paul, el chico que conocemos en la U, una vez me comentó sobre esas cartas y son demasiado específicas, que él dice, yo casi no las saco porque son peligrosas. Pero por lo mismo de eso. Otra cosa pues que digamos en el tarot no es normal que se pregunte es respuestas de sí o no. O sea, eso no... ¿Va a tener hijos? Sí. no Lo que pasa es que también tiene- depende, por ejemplo, hablando de los enamorados que la tenemos por ay, aquí mírala, ahorita. ay. Si yo estoy perro. en esos momentos en Se una relación, yo estoy casado, tengo una pareja estable, no sé qué, y bueno, tengo deseos e inquietud de si ese deseo sí voy a poderlo llegar a cabo, ¿cierto? Entonces te sale una carta, digamos, que tú la ves y por sí misma no te va a decir, esto significa sí o no, aquí hay un bebé, ¿cierto? No te lo va a decir de esa manera. Pero si es una carta relacionada con un vínculo y tú estás preguntando algo relacionado con ese vínculo, ¿cierto? Y supongamos que te bueno, sale, estoy por digamos, acá. el diablo con esa misma pregunta. Exactamente, con esa misma pregunta te sale el diablo. Yo creo que es mejor prevenir. Sí, ahí te No, habla como desde que, en desde estos no momentos- actúes desde la impulsividad. Exacto, en estos momentos no es adecuado que estés considerando eso. Piensa tu vida actual, tus situaciones y demás. Haz algo que hay que meditar. Paola en la vida de las personas es el diablo. Cuando le hablan de relación. No, La no. cara que hizo. Sí, me ofendes. Yo todo el mundo soy como, déjalo, Puede ser esta. O puede ser. el papa, que también es una figura de... Pensaba en estos dos. O sea, una mujer intuitiva, una mujer sí. objetiva, una mujer que ve, ¿cierto? La realidad, las cosas como son. Sí, también puede ser el diablo. Confiando en Paola. Bueno, la muerte. Y lo dejo ir. Todo lo que fui, todo lo que creí ser, todo lo que quise retener. Lloré, temblé, morí y aún así seguí viva. La muerte aquí habla mucho de la transformación, pero desde el interior también y desde la disposición que tú tengas para eso. O sea, cuando dice la muerte es porque es el cierre de algo, es la terminación Sí. de algo. Ok.
vamos a hacer una pausita Así, dale. Bueno, para cierre. hacer un cierre. comentario que tengo al respecto de eso y continuamos con la historia. Listo. Listo. Bueno, Y retomar con tu pregunta. retomando con lo de la muerte, que es más una transformación, mi papá siempre lo ha llamado así. O sea, en la casa no sé cuál, ya se me olvidó, pero él siempre dice, esa es la casa de La 8, de las que representa las transformaciones, transformaciones. Sí. y de lo oculto. Siempre va como muy de la mano mi eso. casa. Es mi casa. Yo te decía que tenía mucha influencia en la casa 8 ahorita. Y su Es vida es esa. así. Bueno, entonces Todo seguimos un con la nivel. muerte. Ajá. Entonces, vamos, ya terminamos con lo de la muerte, ahora Ahora con somos la lectura de templanza. Guandolo. Lectura de Juan Lectura de Tenemos a la templanza. Entonces dice, me rehice, un poco de sombra, un poco de luz, sin prisa, sin exceso, me convertí en alquimia. Esta carta a mí me cuesta un poco entenderla, A ver, Laura. la símbolo. templanza, pero es como... Siempre se me olvida. Siempre Sí, hay cartas es que uno tiene como pero que... en esa en específico, no sé si habla más como desde el carácter. Tiene que ver con una, yo lo asocio con un asunto como de una resiliencia, o como de una actitud, o una sensación de bueno, paz, tranquilidad. hay X situaciones o lo que sea, pero tú estás en un estado o en un momento de, aquí como lo representa la carta, un pie en la tierra, un pie en el agua. Entonces, los elementos tienen representaciones también a ciertos aspectos. Entonces, la tierra es lo material, lo estable, lo fijo, ¿cierto? Y el agua representa lo emocional. Entonces tiene ese equilibrio, perdón, ¿cierto? Entre esos ambos aspectos. Y también las dos copas que tiene en la mano, o sea, tiene dominio de sus emociones. Entonces por eso hablaba de la resiliencia. Qué O sea, es chévere. estable, tiene dominio de ese aspecto. Pues siguiendo como equilibrado. la historia, es como una persona que ya, o sea, se enfrentó a algo, se tuvo que transformar. Exactamente, Ya se pasó rehizo, por la muerte. ya creció. Exacto, pero ya, espera que ya viene lo denso en esto, en A la ver. historia del loco, que ya él entra a la etapa adulta. Entonces, vamos con el diablo. ¿Qué dice? O sea, eso fue después de la adolescencia. Eso ya fue ahí. estrelló. Eso fue- Ya. Eso es cuando le dice ya está contratado para su primer trabajo. Eso fue cuando cumplió los Es cuando 18. ya tuvo su primera experiencia. Sí. Pero jefe malo. Exacto, porque, o sea, la Sí. verdad, yo siempre he creído que de las etapas más duras del ser humano es la adolescencia. Sí. Y es una etapa donde usted está buscando quién es. De hecho, ahorita que hablábamos de asesinos en serie, la mayoría que nos hemos, de todo lo que hemos estudiado sobre eso, el desencadenante se da en la adolescencia. Sí, Entonces, sí, como que el factor factor- estresante. Y como que el factor de estrés se da ahí. Y de hecho es Hay así, de o sea, todo. el tema de la adolescencia, eso es una etapa donde uno, como decía Laura, experimenta un montón de cambios, pero también tiene un montón de miedos de, uy, me voy a enfrentar al mundo ya real, ya voy a dejar de defender de mis papitos a nivel emocional. Y material. A nivel material, exacto, es como el mundo real. Te Entonces la empiezas a ser un templanza, ser aparte. exacto, la templanza yo creo que en esa etapa de la adolescencia es como el que te estás tratando de encontrar y darle como un camino a tu vida para ingresar ya a esa etapa adulta, que vendría siendo empezando por el diablo, hijo de pucha. Entonces dice, pero la Vivir, sombra experimentar. regresó. Ah, Más seductora que nunca. Me vi atada a placeres, a personas, a ideas que ya no me nutrían. Y entendí que el infierno no tiene barrotes. Es eso, vean, yo les muestro, esta carta es muy curiosa, porque es el diablo, tiene muchas simbologías que tiene pues como la figura que es diferente a la del Papa, que el Ese Papa saludo. está dando, exacto, es un saludo. Y si ustedes notan, ellos están encadenados, pero no hay algo que los retenga. Ellos pueden irse de ahí. Liberarse. Exacto. Entonces, mira, están encadenados, pero simplemente se pueden quitar la cadena e irse. sí. Entonces aquí, hablando de estas ataduras y demás, todo básicamente depende de una elección y una decisión. De estar ahí y de seguir en una actitud de, cierto, hay un montón de cosas que me amarran, un montón de problemas y situaciones, pero literal están en ti, no tienen que ver con cosas externas a ti, así obviamente hay influencia, pero tú puedes escoger liberarte. Bueno, llega la carta, uy, esta carta es mi arcano de nacimiento, y si la he sentido. La torre. La vivo. ¿Cómo es y eso en- del arcano de nacimiento? Es la suma de tu fecha de nacimiento y eso te da un número.
Y ese número, ahorita te lo hago. Es que Ay, hay a que propósito hacerlo. de cosas de ocultismo, todo tiene relación. Entonces la numerología también toca Yo de hecho iba a preguntar si este... tiene que ver con los numeritos que hay en las Sí, exactamente. Sí, sí. Entonces, por La ejemplo, numerología tiene también exacto, mucho que la ver con el suma, la tarot. suma de mi nacimiento da esa carta, que es la número 16. Entonces es una carta que habla mucho de sí o sí usted va a tener un cambio en su vida, gústele o no, de malas. Literalmente. Pero acuérdate que 2 cambios son para Son mejorar, para mejorar, el estado exacto. actual. Entonces dice, y entonces la torre. Y entonces todo se cayó, todo era seguro. Lo que era mío, lo que era yo. El rayo lo rompió. Gracias al caos desperté. Y vamos con la estrella, que es una carta muy bonita. Y vi una luz en el agua. No era mía, no era de nadie. Era esperanza y eso bastó. O sea, después de todo el caos, viene la esperanza. Pero no por mucho O tiempo. sea, ahí es cuando uno se estrella de verdad con la vida. No, espera que La todavía estrellita te- no. No, o sea, No la es anterior, estrellita. Ah, la Estrellada. anterior sí. Ah. Esa sí es de... Uy, me o sea, pegó un cuando uno totazo. está en los 20 y tantos. Eso. Pero llegas a la etapa de la plenitud, Sí, como que ya del éxito. La luna. La plata. Es que la plata. Solo que Pero sí le antes gusta a de él. cruzar el umbral, Sí, sí, total. pero antes de cruzar el umbral, pasé por la noche. Todo era confuso, hermoso y aterrador. Los lobos aullaban, mis sueños me hablaban y crucé igual. Porque es una carta que tiene, pues, hay 2 murallas, no sé cómo se le puede decir, Dos si torres, dos sí. torres, sí. Ujú. Las 2 torres. Y esa Sí. carta habla mucho de lo oculto, de lo que está, la verdad que nos está mostrando. Como de la del cara, todo. exacto, la otra cara de las cosas. Exacto. Pero aparece el sol, que dice, y el día llegó, desnuda, sin miedo, bailé bajo el sol. Ya no necesitaba máscaras, la verdad era suficiente, porque ya salió la luz, la verdad, la luz. Es literal, exacto. Una situación se iluminó, se aclaró, Sí. se develó. Llegó el juicio, por allá anda, vela por allá. Entonces dice, el juicio. Y fui llamado otra vez, pero esta vez para despertar. Y vi todas mis vidas, mis errores, mi amor. Y dije, sí, estoy listo para el mundo. Y entonces entendí que todo estaba unido. Todo era perfecto. Yo era camino, la caída, la resurrección, el círculo. Y aunque terminé, empecé de nuevo. Que es el loco otra vez. Ahí se junta todo. Qué Es lo que decía interesante. del principio y el fin. Ah, Exacto, Qué esa interesante es la historia eso. completa. Pero esa historia puede bueno, nosotros leerse o interpretarse en exacto. cualquier situación. Queríamos contarles Sobre la que que uno pregunta. el tarot Rider White, eso existe desde 1800. El Rider. Ah, bueno, sí, el contexto ya de estas cartas. Entonces, Aunque antes de este tarot existía otra que se llamaba Sola Bosca, que fue el primer tarot. Y ese tarot es turbio, porque son a mí pinturas. me parece muy curioso. Son curiosos, pero son pinturas muy... Haz de cuenta que es como, tú nunca Muy has visto esta directas, pintura de una muy persona comiendo un niño. Sí, dramáticas, algo así. muy ¿Cómo es que se directas, muy llama? No sé cómo se llama ese El tipo que se de está arte. comiendo el hijo. ¿No? ¿Es el hijo no? Es Cronos. eso, Sí, es sí, parecido. sí, sí, sí. Entonces, como el arte visual de las cartas es parecido a ese tipo de pinturas. Al Eso tiene un nombre en el pintor de, arte. él es español, me olvidó. A Goya. Eso, Mateo, sí. eso, es así. Es muy dramático, por así decirlo. Estas son más bonitas. Pero la otra sí era una pintura muy, yo creería que muy renacentista, Se pero... asusta a la gente donde le lean la otra. Ay, pero es que si la Le buscamos, sale el diablo. voy a buscar. La verdad sí son más impactantes, pero tarots han existido muchos, la verdad. Las cartas Está la en carta general española. inician como un simple juego de mesa, ¿cierto? No tenía ninguna representación o símbolo más allá de, bueno, vamos a jugar, literal. Pero hay muchos misterios con relación a en qué momento y a raíz de que empiezan a utilizarse como un instrumento de adivinación, ¿cierto? Entonces, esas actividades empiezan a realizarse Mira, por, esto es lo que te decía. personas de personas de la ¿Qué es eso? realeza y personas de la alta Son sociedad turbios. que primero tenían como mandar a ilustrar, ¿cierto? A representar de forma más detallada ciertos aspectos en obras, digamos, como portables, ¿cierto?
literal. No eran de este tamaño propiamente, sino un poco más grandes, pero sí eran como algo así. Entonces, una obra de arte, pero cierto, portátil. Y es curioso porque que representa algo, que está asociado a un arquetipo y que en algún punto entonces empiezan a utilizarse para toma de decisiones y demás, pero es como ¿cómo un se instrumento suma de adivinación. lo de la fecha de nacimiento? Antes de eso les iba a decir que Rider Waite Smith es el nombre, son los 3 nombres de las 3 personas que formaron el tarot. O sea, Que ilustraron Rider, este en Waite y específico. Smith son 3 personas diferentes, no es una misma persona. Entonces está la persona que los pensó, la persona que lo ilustró y la persona que lo editó. Entonces es muy curioso, sí. Por Y eso fueron muy tiene este criticados en nombre. esa época porque quién iba a hablar de esto y más en un mundo donde la religión era Y además la porque el ley. contexto de las cartas venía de un juego más que de... Exactamente. Este también, me imagino que era muy raro empezar Por ejemplo, a la decir, baraja- con esto puedo hacer esto, sabes lo que todo el mundo tenía pensado que era un juego. Otro tipo de tarot está la baraja española, que esa es la que La no que sé todo si el la mundo conoce, conoce, la la que que todo el sí, mundo la conoce. clásica. Exacto. De las monedas y todo. ¿no? Exactamente, que Ahorita- tiene exacto los arcanos Ahorita menores, que ustedes básicamente. preguntaban los arcanos menores, esas sí son las que tienen la Los reina de bastos. espadas, los bastos, los caballeros, y incluso tiene hasta un as. Entonces se clasifican y funciona igual que unas cartas normales, desde la Desde 1 las hasta la 9. Los reyes, exactamente. Es más, yo me acuerdo que hasta tuve unas de niña. No, Y es que esas todo el mundo cartas tuvimos también, esas cartas, exacto, ¿no? Sí. esas cartas también las utilizan para esto mismo, para leer Fecha de como tarot. cumpleaños. Ok. 20 de septiembre de 1995. Ah, Este año cumplo ahí 30. la gente puede hacer la suma mientras va escuchando el capítulo. Entonces suma el Básicamente año es completo. sumar cada una Pero de cada las uno de cifras. los números, entonces Por 2 cifras. más 0 más, o sea, igual el 0 no vale nada, Y pero el mes igual por se 2 suma. está pues 0,9. o Sí, 0,9. 0, 9, no, Pues 0, 9. ah, Pues sí, sí, igual da 9 lo mismo. y 1 más Sumar 9 cada cifra. más 5 y así. No, esperen, yo les muestro. 1900. Entonces se 95. suma cada una de las cifras del año y Ah, el sí, mes y el día de no sé si nacimiento. podemos mostrar esto. Y después, Ah, bueno, dependiendo una- de una sus de el las año 1 a 1. cifras. Entonces, por ejemplo, el año es 2000. O bueno, 1995. Entonces, 1, 9, Nueve. 1 más 9, Más más nueve, 9, más más cinco. 5. Ajá. Y sí, luego, yo quiero saber qué dependiendo, me dicen ahí, a ver. dependiendo de la cifra que salga, porque 35. tenemos 22 arcanos mayores, Se sigue entonces hay que reducirlo. Exacto, se reduce. Entonces, a ella le salió 35. Entonces, se reduce 3 más 5. Que se, le salió el carro. Entonces ese también es tu Vamos a arcano de tener nacimiento. Yo Vamos a desde el tener principio carro. lo dije. El claro, arcano como- de nacimiento de Puebla es el carro. Ah, ¿eso qué y significa? es una carta que habla mucho de la toma de decisiones, que eres una mujer muy confiada de tus elecciones de vida. O sea, es una carta que también te dice como lo que tú Vale, te vale, propongas, bro. Por algo te Por eso escoges me casé con esposo. usted. lo que tú te propongas en la vida siempre lo vas a lograr porque tienes las herramientas, los recursos, la decisión y la iniciativa de hacerlo. Es muy curioso porque mi papá siempre me ha dicho eso desde la astrología. El mío. Como Yo usted lo quiero que el se mío. A ver, propone, hagamos lo el hace. de Yo quiero el mío. A ver, fecha. ¿Qué fecha? 2 de enero De enero. Ah, del sí. 96. Del 96. No, 6. Soy mayor unos meses. Pues La rueda de la fortuna. Por eso tienes típico de esta Capricornio. Por eso tienes esta esposa. Esta Por eso carta, está suerte. esta carta Él tiene, tiene mucha suerte. esta ¿verdad? carta no siempre tiene, esta carta no siempre es, ¿cómo decirlo? Positiva. Sí, no siempre es positivo. Pero Por el tema de la ambición, que también manejas una carta. Ojo. Yo siempre digo algo con esta, el mundo y la estrella, que es una frase de Spider-Man, que dice, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. y entonces es tienes un literal. gran poder. Pero ¿Cómo lo usarás? Poder de Esa es hacer la pregunta. no, sí, exacto, ¿Cómo lo vas a como- usar? o sea, sin tener que, digamos, sacrificar cosas que para ti son valiosas solo por la En ambición. lo mismo de Pablo. Porque no es el tema propiamente de la ambición, porque todos podemos tener ambiciones, pero entonces tú tienes ¿Qué una tipo de ventaja ambición? y es, sí, no solo el tipo de ambiciones, sino que tú tienes una ventaja, es que tienes, digamos, la suerte a tu favor, literal. Y la verdad es que Pero entonces ya el tema Vos donde es- pones el vayas a parar. De verdad, es como yo quiero ese trabajo. pero entonces Yo quiero el esta tema esposa. Eso es muy de eso. Capricornio y muy de la rueda de la fortuna.
Ya el Porque- tema es qué implica llegar a eso, ¿cierto? Que estás, digamos, sacrificando o haciendo para... Por ejemplo, el de llegar a Laura es el ermitaño y completamente Es muy chévere desubicada. porque yo me acuerdo La que... persona más sola del mundo. Yo me acuerdo que el año pasado estaba como aburrido con el trabajo y yo le dije, quiero cambiar de trabajo. Le resultó otro. Y a la nivel es semana, así. a la semana le dije, amor, ya voy a comenzar trabajo nuevo. Ajá, Exacto, desde la o sea, casa. ¿quién? Y yo como- Además, mucho mejor, más cómodo. Por Y ejemplo, yo, bueno. el de Laura es el ermitaño y es como, Sí soy. también siento que es los arcanos también vienen a enseñarles a uno como aspectos de la vida. No del de te va a ir siempre bien, sino también como aprende también esto de mí, de este arcano. Entonces, por ejemplo, Laura, ¿qué puede decir de tu arcano? Ah, bueno, antes de entrar al arcano propiamente quería complementar con que es bueno uno irse familiarizando como con las sí. cualidades, porque a veces uno se juzga, y hablo por mí misma, por ciertos sentires o ciertos comportamientos y que tal vez también externamente te han juzgado por eso. Entonces yo digo, ay, a mí por qué me cuesta tanto hacer relaciones, hacer amigos, a mí por qué me cuesta tanto interactuar con la gente. Y entonces en algún punto de mi cuesta vida tanto. yo dije, bueno, quiero hacer esto, quiero hacerlo, porque literal soy el ermitaño y me siento tan a gusto, tan cómoda, Ella ama que eso es estar una de las sola. cualidades, y tan cómoda sobre todo en la soledad, que uno puede pasar al extremo de aislarse totalmente, de que te alejas no solo Y de las algo- personas, sino de cualquier tipo de situación Algo y demás, y muy- oportunidad, porque estás ensimismado, básicamente. Y también algo muy curioso del arcano de ella y también del tuyo, y es que tienen toda la relación con la astrología. Sí. Por ejemplo, el ascendente siempre de Laura, conectan. que es Acuario, que también es de la Ay, ser independencia. es el Sí, mi ermitaño. papá siempre me dice Literal, que los es de el Acuario ermitaño. son para estar solos. Sí, es el ermitaño. Y por ejemplo, el tuyo, que viene siendo Virgo en tu sol, entonces es el que toma la iniciativa, el que está seguro de lo que es la tierra. Es lo Yo que cuando decíamos digo que de los voy a hacer arquetipos. algo, que decidí Eso. algo, es porque ya. Y Capricornio o sea, con la rueda de la fortuna, sin duda el de la buena suerte, el de Es las lo que decíamos oportunidades ahora de los del dinero. arquetipos. Y esto es una herramienta, pero la astrología es otra herramienta y hay muchas herramientas para uno ver esa Yo iba información. a preguntar eso, que creo que también papá lo tenía, es que no sé, a nosotros nos parece muy chévere porque parece que son otras formas de lectura, Sí. es literal. Sí, sí. Entonces hay otros medios en los cuales se pueda leer, que pronto... Sí. ChatGPT. Pero esas es otras herramientas, es otras otras herramientas. herramientas, Exacto, como cuáles sí. son esas otras herramientas, porque hay mucha gente que por ejemplo conoce pero Por ejemplo, uno le dice nosotros, cafeomancia, y ajá, dice, "Uy, ¿qué es nosotros eso?". nos llamamos Sí. lectura de café a raíz de eso. Ah, Hay bueno, gente que lee tabaco, que lee vean, café. algo tan simple como, yo sé que ustedes dos, sí, bueno, Laura sí, pero Paula también de más, el término de bibliomancia. Bibliomancia, no. Tú eres una mala biblioteca. Mentira. No, pues no. Vean, no la estás bibliomancia, relacionada. la bibliomancia es también una forma de leer, es como un oráculo, pero literal. Entonces tú coges cualquier libro de estos Ah. y en la página que sea, tú le haces una pregunta al libro y ¡pam! Te aparece. O la sea, yo lo he y hecho sin lees. saber. Eso es Bruja. eso es Ay, de una vez Eso es vi bibliomancia. que en todas las que tenemos es que un lunaracas que sentemos de brujas. Ay, yo He tengo escuchado eso de las lunares, pero no sé Laura de también dónde, tiene no uno. sé. Pues aquí tengo uno. De pronto Somos saben o brujas, algo, por amiga. esa curiosidad de saber, porque igual también las mujeres tienen una historia muy fuerte con todo Sí. el tema de la reunión, la agrupación, de la brujería, y por eso es que siempre ha habido como una persecución muy Como que pesada. esa idea de la mujer no sabe y no Ah, puede saber. exactamente, y no Entonces puede. es como eso es malo En porque el- si es de mujeres es malo. malo. en las, o sea, es que incluso les voy a dar un ejemplo de eso y me voy a ir a una serie porque acá somos frikis. Castlevania. Ujú. ¿Ustedes han visto Castlevania? Claro. Me imagino, sí. Pues aquí está el señor. Ah, bueno, no lo había visto. En la entrada. En Castlevania la mujer es asesinada por el conocimiento que ella tiene. Eso, digamos que hace muchos años, y eso es real. Las mujeres eran quemadas en una hoguera solo por saber, digamos, un poco de medicina. Ajá. O por saber De de literatura, de botánica. botánica, un montón de cosas. Porque como son características solo de lo masculino, entonces ver a una Usted no mujer puede. así, exactamente. No hay o sea, no se aceptaba porque se creía que Exactamente. no era posible. Pero el tema de la brujería, cuando lo hablan así, eso es un estigma que se le da. Porque de hecho, los primeros... Hubo un caso en Estados Unidos, que ese es el más famoso, que es de las brujas de Salem, Sí. ¿cierto?
que se comprobó ya mucho tiempo después que ellas no eran brujas y que el Estado le tocó remunerar a las familias que quedaban y pedir perdón a la sociedad porque lo que hicieron fue una atrocidad completamente con las mujeres. Y eso es sigue siendo la reafirmación de que la sociedad no está preparada para, digamos, mujeres que se empoderen de la manera en la que lo hacemos. Y con relación, digamos, a la ciencia y todo este tipo de cosas, hay una religión que eso es como una secta también. Uy, dijimos religión y por allá. Secta, ¡Pum! Se cae el techo. Sí. Que es la cienciología. Sí, la Que ciencia. Tom Cruise es... Ajá, sí. Casi todas las Aquí, actrices o actores de Hollywood son cienciólogos. Exactamente. Entonces la cienciología, que la verdad eso es para mí eso es una secta. Pues. Todos son sectas. Entonces, cuando digamos a uno le da curiosidad de saber como más allá de eso, ya te pueden considerar brujo. Y eso es un aspecto, bueno, es una estereotipo súper mal visto, porque vean, digo nosotras dos porque a Pablo menos mal no le tocó ese infierno. Conocemos a una persona que se dice ser muy espiritual. No falta. Arquetipo de persona. Ay, muy la sensible, goodbye, espiritual, la de revista. Doy terapias bien Mira qué energéticas. te está pasando, qué cosas tienes que sanar Ay, hay en tu muchos que son así. infancia y no sé qué. Y Pues son uno personas está con terribles. esa persona y la energía de esa persona es tenaz, o sea, es densa, es abrumadora, cuando camina, cuando se le acerca a uno. Hay gente que uno de buenas a primeras es como... Y Sí. no solo es la energía, para que no nos quedemos en el tema, es un prejuicio, no, Sí, ya sí. lo hemos comprobado. Sí, o sea, es básicamente Sí, todo exacto. eso. Entonces uno dice, claro, yo me tengo que proteger de esta energía y pues yo por mi caso, pues yo soy una curandera, yerbatera. O sea, yo compro cosas para hacer en mi casa y le digo, ahora hagamos limpiezas. Porque yo creo mucho en eso y siempre digo, pues el hogar, por ejemplo, de ustedes, que es una pareja, su hogar es su templo. Su cama es el templo donde ustedes descansan, duermen, están cómodos. Nadie tiene por qué sentarse en su cama si no son ustedes dos. O sea, esta de aquí, de este espacio de acá, es solo para invitados. Ese espacio de allá es 100% reservado y privado, exactamente. Y para los gatos. Que son la familia. Excepto pues en mi también. apartamento, pues porque yo vivo en un apartamento y allá, pues ahí sí. Donde entran ya ahí mismo ya... Sí, no, sí. Pero yo sé a qué personas se Permites. permito entrar en mi casa. No todo el mundo entra allá, no todo el mundo. Y cuido mucho la energía que tiene mi apartamento porque sé que cualquier cosa, eso de por sí, Ahí hay, yo no sé, usted no sé si se vieron Duna. sí. En Duna hay un caso que se puede hacer, o sea, que lo hablamos desde la literatura con cómo mezclar como la literatura con esto. Y la literatura ha usado mucho como esa unión femenina para crear personajes. Por ejemplo, en Duna es maravilloso Ajá. porque la posición que tiene la mujer en esos libros es increíble, o sea, Las Beneficias Las son brutales. El tema de la voz. Yo no me he leído, terminado de leerme los libros, pero me vi la serie, la serie está espectacular, muy buena, de cómo nace también la voz de ella, que de hecho es una Harkonnen. Acá les spoileamos la serie, oh my god. Y la que se viene. Pero es el poder, es el poder como tal de la mujer y no solo en eso. Por ejemplo, yo digo una figura feminista que sea capaz de narrar en sus libros el tema del rechazo de un hombre como Jane Austen en Orgullo y Prejuicio, que es una manera en la que la mujer Elizabeth le dice a Darcy, no papito, eso no está acá conquistarme, no va a ser tan Orgullo y Prejuicio a la Ese verdad. personaje- no va a ser tan fácil A mí se me conquistarme. olvida ese nombre, ese personaje que hay en 100 años de soledad, que es la que lee las cartas en el pueblo. Se me Ah, olvida el sí, nombre, pero ¿cómo es que se no llama suena ella? muy- O sea, cuando 100 hicieron la años- serie. 100 años de yo soledad, no. No, No Hay se un vieron la personaje serie. que se me olvidó el No, está nombre, buena. que es a la que todo el pueblo va para que le lean las cartas. Ajá, es como Y la es un bruja personaje de... solitario, que Ajá. es un poco dejado, pues una mujer, es un poco dejada, pero todo el mundo va a ella a creerle las cartas y es solamente lectura de cartas. yo hace poquito descubrí algo que me pareció interesante que conectaba con el tema de la astrología. Eso es que es hermoso. Con el tema de la astrología y también como con el tema de la ciencia, que uno decía,
por ejemplo, los psiquiatras y los psicólogos, que tienen que hacer un análisis de personalidad. Claro. Y todo eso. Eso es otra lectura, que viene más adelante acá. Ese es otro tipo de cuestiones que listo, no se basan por medio del tarot, pero también eso es a punta de observación y análisis todo el tiempo profundo. estamos leyendo. Yo les Exactamente. tengo una pregunta para que la piensen para después del otro corte que llegue a cortar. Ajá. Bueno. Y es como si cuando antes de, por ejemplo, vamos que una persona va a la que me dan unas cartas y le hace la pregunta, y si de pronto esa energía que le transmiten las personas a ustedes también tiene que ver en la lectura para lo que ustedes les digan o no, pues como que también influencia en lo claro, que... por ejemplo, una vez, ¿te acuerdas la primera vez que tuvimos a un chico en la universidad que vio el tarot? Bueno. Cortecito. Cortecito y ya No, le contamos esa experiencia. Bueno, vamos a retomar. Retomemos aquí Con la pregunta. La pregunta era, si una persona cuando llega al ejercicio, a que le den las cartas, la energía con la que llega antes de todo, también es influencia para lo que se les dice. Bueno, a propósito, ya estamos grabando. Sí. A propósito de influencia, no solamente puede haber influencia de la persona que, el consultante, ¿cierto? Sino también del tarotista. ¿En qué? Todos tenemos unas creencias, unos esquemas, también un momento en específico, una energía en concreto que va a influir o afectar la lectura. Entonces, por una parte, el tarotista tiene que reconocer la responsabilidad que tiene con cualquier cosa que le diga la otra persona. Claro. Porque tú estás en una posición de poder y tú tienes que saber que si alguien viene a hacerte una consulta de algo personal, tú, cualquier cosa que le digas, esa persona probablemente lo va a tomar literal, muy en serio, y va a tomar decisiones con relación a esa respuesta que tú le das. Ahora, una persona viene con determinada energía, tú te referías de pronto a que, no sé, viene preocupado, sí, o viene ansioso, no sé, digamos que es una persona que o no cree mucho, o viene bueno, normal, ya sé lo que quieres decir. Normalmente, por ejemplo, iba a decir, era que lo que sale en las cartas es lo que es. Independientemente de si la persona cree o no. Eso no es de que me vuelve veraje, que es que eso no es lo que yo quiero que me salga. Exacto, de si la respuesta que sale no le gusta a la persona. ¿Qué pasa si vuelve a tirar? La respuesta probablemente cambia, pero ya no, o sea, es que puede que mentiras. No borra lo anterior. No borra lo anterior. Exacto, puede que te salgan otras cartas diciéndote lo mismo. Exacto. Yendo hacia lo mismo, o las mismas. Por ejemplo, a veces pasa mucho que dentro de las lecturas, normalmente lo que nosotros les recomendamos a las personas es vengan tranquilas, con una energía calmada, o sea, esto es solo una guía, el tarot no tiene la verdad absoluta. Y esto es claro porque mucha gente dice, exacto, pero muchas personas buscan eso, como que le digan una respuesta que le para tomar confirme. decisiones. No, eso no, o sea, te puede dar una guía, sí, te puede dar consejos, sí, pero que te diga qué es lo que tienes que hacer, no. No, porque cada uno tiene igual su propio Exacto. criterio y la responsabilidad sobre sus Cuando decisiones. nos contabas eso, me hizo acordar una vez en la universidad cuando Laura llevó sus primeras carticas, que un chico le llamó mucho la atención. Él dijo que le leyéramos, era la primera vez que Laura y yo leíamos algo. Ay, Dios. Y él léeme las cartas, le nosotras, leímos las bueno. cartas, todo. Es mi primera vez. Y cuando empezamos a escuchar al pelado, el chico nos decía así. Él decía, yo no creo en esto, pero me da curiosidad. Le daba Solo por mucha eso. curiosidad, pero sí como que nunca le habían tirado las cartas y quería intentarlo. Y justamente le había salido Los enamorados al revés, Diablo. con el tema de su relación, el diablo, la torre, o sea, las peores carticas. Sí, Ay, literal, amigo, engaño, traición. Y él decía, es que estoy viviendo Ay, a esto. mí una vez me pasó esa. O sea, la que les conté en la relación que ustedes saben. Sí me dijo como, ojo con ese man. Y no hiciste caso. Y no hice ¿viste? caso. Por y no le- hacer Por Deja ejemplo, para la- hay varias formas de leerse y es, se puede... Vamos a hacer el ejercicio. Sí. A mostrar cómo se lee. Se puede leer, según la tirada, ahorita Laura hablaba de eso, y es según las preguntas se puede tirar. Entonces se puede tirar de 3 hasta 7 cartas, ¿cierto? Ay, yo me acuerdo que ella me hizo tirar un montón de cartas. Creo que hay ¿sabes? una que es hasta de 12, o sea, hay varias. Sí, yo tiré Hay varias unas que son ahí, básicas. y ella era como... Por ejemplo, Incluso hay lecturas que las hacen con todos los arcanos mayores. ayer aprendí una y es, dividen las cartas y coges, tú escoges cuál. ¿Cuál coges? Una. Entonces coges esta y ya. Estas se guardan y de ahí sacan las cartas.
De ahí sacas 3 cartas. También Es en una. parte, si bien hay como unas indicaciones de cómo barajar y las tiradas, también como que cada tarotista elige, dependiendo de cómo vaya sintiéndose con las cartas y demás, y con su experiencia, por ejemplo, cómo barajar, que también a veces preguntan, bueno, pero yo cómo la revuelvo, cómo las pongo. Tú puedes partir el mazo si son muchas cartas en varios y agregar. O A mí simplemente siempre- ponerlas sobre la mesa, ¿cierto? Siempre que le la han dicho persona como, revuelve tú. Eso, normalmente importante que se se le, impregne la energía normalmente del se le dice al consultante. consultante que las toque, Ajá. que le hagas las preguntas directamente a la carta, todo. Se puede leer pues por tiempo, pasado, presente y futuro. O sea, en una situación se puede leer eso, como lo que estás viviendo, lo que estás viviendo ahora y lo que vas a vivir después. Hagamos, si quieren, hagamos, porque es como chévere hacer lo que ahorita hablaban antes de que hiciéramos el corte, y es que eso es muy personal, o sea, para que la gente entienda que Voy a irla pronto- sacando así. Sí, Exacto. saquemos solo las que es 3 un ahí. ejercicio súper personal, entonces no vamos a hacer Por como- ejemplo, es una lectura como tal. alguien llegó y nos preguntó cómo le va a ir esta semana frente al trabajo, ¿cierto? Ajá. Un ejemplo. Entonces, iniciamos con, bueno, siempre se lee de izquierda a derecha, ¿cierto? Y siempre la primera carta, no es que esta sea la primera, ay, no sé cómo explicarlo. Bueno, esta es la primera carta. Digamos que es la primera. Es la Pero, primera. ¿te refieres a la posición En la o en el posición. momento en el que yo la saqué? Exacto, Más bien. es el momento, exacto. Sí. Eso tiene acá Laura, se nos olvidó explicarlo, pero es por ejemplo, sacas esta y esta es la primera carta que sale. Exactamente. Y Pero así, puedes ponerla en la mitad o Ajá. al final también. Pero Hay sabes que tiradas tienes que así. hacer la primera carta. Entonces, por ejemplo, esta persona quiere preguntar sobre el trabajo. Entonces decir, bueno, mira, tienes el éxito asegurado porque tienes a la estrella. La estrella es una carta que habla mucho de las metas y los logros que vas a tener sí o sí en tu vida, que te va a ir súper Es totalmente bien. positiva. Es muy positiva. Entonces ha hablado como con calma y con paciencia lo vas a lograr y ya lo tienes. O sea, no tienes que estresarte por eso porque ya es tuyo ese proyecto. La templanza, entonces, es una carta que habla mucho de lo que ahorita decíamos, como del carácter, como de la forma en la que tú enfrentas la situación, como no sé cómo decirlo. Ahorita mencionábamos que tenía que ver mucho con un equilibrio. Eso, con el ¿cierto? equilibrio, Un momento de eso. estabilidad y equilibrio. Y ahorita hablamos también de la representación del agua desde lo emocional y la tierra desde lo material. Y eso, por ejemplo, está presente tanto en la estrella en este caso como en la templanza. Dos cartas diferentes, pero tienen esos Exacto, elementos. a veces es Nos bueno refuerza también leer lo de la primera exacto, carta. leer las cartas juntas. Y hay una energía dentro de las leídas que predomina más que otra. En este caso hay dos energías, que es la estrella, que es una carta súper poderosa, y la torre, que también es una carta muy poderosa, que acompañada de la templanza y de la estrella te dice, bueno, tienes el éxito asegurado, pero va a haber un cambio que va a ser inevitable. O sea, sí o sí, algo se va a derrumbar, algo se va a caer, pero para mejorar, pero para crecer, pero para que tú entiendas que dentro del caos que representa la torre, también hay un despertar y un darte cuenta, querida. Pongamos entonces, pongamos que esa persona les preguntó sobre el trabajo esta semana, o sea que va a tener un cambio Abrupto. para bien, abrupto su trabajo, pero para Pero bien. Sí, para sí, mejorar, pero para sí. mejorar, exactamente. Para Eso mejorar. es. Ok. Listo. Ok. Y vamos a hacerlo de la carta de la semana también. Ay, Sí. bueno, vamos a Barajar barajemos. entonces. Vamos a elegir ¿Qué es nosotros. ¿Qué es lo de la carta de la semana? La carta de la semana es como la energía que los va a acompañar durante esta semana. Entonces, El ¿qué oráculo carta- se va a qué reducir a arcano, un más solo bien, arcano? qué Exacto. arcano les va a acompañar esta semana Listo, y qué a ver. consejos les va a dar? Hoy es domingo, Les es va a dar. decir, Vemos que le da plata. Sí, ya vamos a empezar. Entonces, a ver, Ya vamos a Paola. empezar una nueva semana, entonces, ¿qué hay para esta semana? Uno, ¿qué me dos. espera esta semana? Escoge una de esas tres. La mitad. Listo. Y escoge una de las cartas. Venga. Ok. Te salió el ermitaño. Será Bueno, ermitaña esta semana. el ermitaño te invita a Introspección. análisis, conectarte con tu soledad y con tu individualismo, que no está mal tener momentos de soledad o que no está mal tener momentos en los que, digamos, quieres estar aislada, eso no está mal. El ermitaño te dice, oye, a veces las mejores decisiones se toman en soledad.
no es solamente un aislamiento físico, sino sobre todo sea, váyase al psiquiatra. una introspección y una autorreflexión, ¿cierto? De eso habla el ermitaño, Por sea eso cual que David sea. no me diga que es que no le estoy hablando en la oficina. Sea cual sea la situación que tú en estos momentos estás pasando, por ejemplo, en el trabajo, que has comentado, ¿cierto? Que esperas unos cambios, estás a la espera de eso, entonces importante recordar ser paciente en eso. Hay un aspecto que tiene que ver ya con el arcano propiamente y es de, bueno, permítete en tu interior darte espacios para esa autorreflexión de lo que tú estás haciendo, de cómo van las cosas, ¿cierto? De permitirte ese espacio de soledad, no solamente de estoy siempre compartiendo y socializando, que es lo que, por ejemplo, se te da muy fácil, de forma muy espontánea, sino de, bueno, tómate un rato, un tiempo, sea que tú estés en la casa o en el trabajo, donde sea, para esos momentos de autorreflexión. Hacemos la carta de la semana para los Géminis, que estamos en su temporada. Ah, pero es que aquí no hay Géminis. No, No pero importa. la sacamos nosotras. Ah, bueno, uno puede, eso es otra cosa, uno puede relacionar, ¿cierto? Las tiradas del tarot, la lectura. Con la astrología. Con la astrología, ahorita decíamos. Entonces, si yo ya sé, por ejemplo, bueno, es que yo soy Virgo, ¿cuál es la energía para Virgo en estos momentos? Y cuál es el arcano, a ver, que me va a guiar o orientar. Entonces, en este caso me sale el sol. Qué lindo. Entonces, brilla, estamos Es en una un carta proceso, también de éxito asegurado. entonces, exactamente, si vamos a lo mismo del trabajo, entonces se van a develar cosas, de eso habla. La verdad va a salir a la luz. La verdad sale a la luz, exactamente, yo salgo triunfante, victoriosa, estoy feliz, aquí montada en mi caballo inocente, Yo quiero bueno, quiero venga mi pues. carta. en mi pony Nosotros salvaje. acá sabiendo todo el contexto. Sí, entonces, Vamos a hacer la carta de la semana para los que son de Géminis, igual que nos ven acá, que puede que hayan Bueno, personas de entonces, ese Andrés. signo loquito. Bueno, primero Andrés, Escoge ¿qué te cualquiera. sale? Ay, te salió la emperatriz. Bueno, esta carta te habla mucho del empoderamiento, ¿cierto? Del que tú puedes lograr todo lo que te propongas, siempre, o sea, creer en ti. Dios mío. También Aquí habla mucho de la belleza. de Habla algo sentirse- importante de una energía femenina, Sí, ¿cierto? sí. Entonces, el polo opuesto de la emperatriz es el emperador, ¿cierto? Y habla de una energía masculina, pero aquí te estaban hablando específicamente de una sensibilidad, igual de una introspección, un análisis, una intuición, ¿cierto? También Que desde se la asocian, belleza. exacto, con esa energía femenina. en inteligencia El- de poquito. Ah, Exacto, literal también habla de eso, de un Ay, esa es la autocuidado, mía. de... Ah, sí, tú faltas. Ay, la agarré. Está tan grosera, pero ¿por qué sos tan Entonces, grosera, querida? eso va a ser Esta es la para ti energía la femenina de semana, la La casa. semana. la A emperatriz. ver. No se asusten, Ay, es que ella es muy pobre. brava. Ahí dicen, ¿están maltratando Oh un my God. gato o no? Bueno, a ver, Lau. Bueno, la justicia, hablando de mi caso de esta semana, bueno, De nuestro. Lina está en el mismo caso y ahorita decíamos, bueno, si uno saca 2 veces, saldrá distinto, puede salir otra carta, pero no puede representar lo mismo, entonces se hará justicia. Hablamos Básicamente, ahorita, la verdad decíamos- va a ser muy importante en esa... en Exacto, esto. y ahorita hablábamos de que la justicia representa propiamente unas normas, unas leyes que- Externas también, no necesariamente con nosotros, o sea, No, son externas. Son externas, sí o sí, son, normalmente esa carta se asocia, por ejemplo, a temas judiciales, abogados, ese tipo de Exactamente. vainas, entonces es un tema 100% externo, fuera pero de... sale bien, porque salió al derecho, básicamente. Y la carta pues para los A ver, Géminis. Géminis. Nuestros queridos Géminis, Geminianos. Saca una para leérsela a los los queridos. gemelos. La fuerza. Lo que les falta. Mentira. Cierto. Funami, Géminis, esta semana van a tener mucha fuerza mental, emocional. Es una cualidad igual muy implícita de este signo. Así por lo de la comunicación. Pero entonces esta semana literalmente va a ser una semana muy bonita, muy tranquila, nada de caos emocional por lo que ven en la carta. Es una carta que te invita a ser consciente desde tu sentir, desde el cómo también reflejas esa emocionalidad de forma sana a otras personas y cómo la comunicas. Entonces, súper bien para los geminianos. Bueno, yo quiero basarme en lo que... Ay, Así, en
lo que sacamos, para que miremos aquí ustedes qué me dicen en la correspondencia con personajes literarios, A ¿cierto? ver. Entonces voy a ¿Qué buscar... arcano es? A ver, si usted nos Por dice ejemplo, qué el personaje o ermitaño. qué autor, porque nosotros, por ejemplo, sabemos que el ermitaño O es Hermann personajes. Hesse. O sea, Hermann Hesse Ve, es qué el Pero no coincidencia. solo, justo lo tenés. No, es que mira, yo saqué el ermitaño. Sí. Ajá. Hoy fuimos a 10 del libro y compramos El pistolero, que es de la Torre Oscura, y el ermitaño es Roland Shane, Que es el de la Torre pistolero. Oscura, es el Sí, pistolero. sí, sí, conozco el Y dice personaje. que es solitario, reflexivo, en una búsqueda Es que trascendental. no es coincidencia, También. son arquetipos. Exacto, porque si Y nosotros compramos el hemos- libro. Nosotros hemos hecho el ejercicio y ayer lo está diciendo Laura, para mí el ermitaño es Hermann Hesse. Hay un dato curioso O sea, respecto al tarot, hablando de todos los misterios que hay tarots muy antiguos, uno de ellos es el tarot egipcio, ¿cierto? El egipcio tiene muchas representaciones, obviamente de la cultura egipcia, y según lo que cuentan, su procedencia a veces la asocian con conocimiento que se impartió por seres que vinieron de otras partes. Entonces, hablamos de los arquetipos, hay mucha gente que desde la psicología los ha estudiado, los ha analizado, los ha estructurado, pero es un asunto que viene muy antiguo, muy atrás. Entonces, no es coincidencia, sino de hay algo en nuestro inconsciente, en general en la humanidad, que está representado, encarnado en estos símbolos. Si quieres sacar El una de- carta espérate. y después dependiendo de lo que salga lees el Espérate, tú sacaste la emperatriz, y es Melquíades de 100 años de soledad. La emperatriz. Aunque no es Melquíades. mujer, encarna la creación constante del universo mágico. Ah, sí. Es que, por Es ejemplo, creadora, la exacto, gestadora. la emperatriz y la sacerdotisa son figuras muy femeninas en el tarot que representan, yo esas las podría interpretar como la tierra, como la madre Es que es tierra. una- Son exacto. como esa energía de Creación. de vida, de creación, de nacimiento, de también de conocer, de buscar. Por sensibilidad, ejemplo, de la intuición. sacerdotisa es una carta muy bella porque yo ahorita decía algo que es muy cierto y hace poco lo descubrí, que es la carta de una mujer que se inclina mucho por del tema del oculto, de las sí. cosas extrañas, de conocer más allá de lo que el mundo le puede ofrecer. Entonces, cuando ahorita hablaban de la brujería, yo decía, la sacerdotisa es esa mujer que no se queda solo con conocimientos básicos, sino que ella busca tener más, ir más allá. Bueno, ¿qué ¿tú otro? querías sacar como para eso o qué? No, si quieren como que saquen un arquetipo y miramos qué personaje sale. Por Ah, ejemplo, ok. nosotras tenemos algo y es que Cualquiera los ponemos. dentro de nuestra como ideas pues que no De vamos a cosas contar por de hacer. cosas. Es que también Nosotros, hemos pensado exacto. en personajes literarios Ajá. o autores, Autores. asociados con los arquetipos. Entonces, por ejemplo, los enamorados, desde nosotros yo Laura le decía, para mí los enamorados, Véalo aquí. Ah, no, ese son es los el otros, mundo. sí. Para mí los enamorados es sí o sí Los Simone de amantes. Beauvoir y Sartre. Los O sea, amantes o los enamorados. sí o sí es esa pareja, para mí. Yo por acá tengo... Para mí es ellos. No sé cómo se dice, Heathcliff y Catherine de Cumbres Borrascosas. También pueden, También también dice, son- unión tormentosa pero inseparable, marcada por el destino. Por ejemplo, el loco lo asocian Puede mucho representar esta. a Oscar Wilde. o puede representar esta. Aquí yo tengo al loco A ver. como Alicia. En de el Alicia país en de País de la- Maravillas. sí. Sí, Pero también el loco- en algún momento lo vimos como Oscar Wilde. O, También o por- puede ser ese, o tú dijiste el personaje del de Alicia, del sí, loco, también. También. A ver, ¿qué más quieren? Por Busco ejemplo, el- otro que también nos parece el diablo. El que diablo. puede ser la muerte, nosotros pensábamos mucho en Dostoyevsky, que es Eso. un... Me acordé. Sí, de- y además porque su vida realmente es Sí, fue un Sí, sufrimiento Viendo total. La muerte. Ese es Winston Hermann Smith, Hesse, ya, de ¿sabes? 1984. ¿Cuál? Winston Smith. Winston Vivió una muerte Por ejemplo, simbólica de una transformación nosotros del ser. asociamos a este con, Sí, con exacto. Hermann Hesse por el lobo estepario, porque realmente el ermitaño es el lobo estepario. Aquí en Pero el diablo que también lo estaba pensamos buscando. en el mago de, porque es un mago Ah, sí. de El Señor de los Anillos. Ah, el de personaje Gandalf, Sí, claro, sí, total. sería porque es también. un mago. De aquí del Sí. diablo tengo a Pennywise. Ah, Ahí. bueno, eso es Representa el buenísimo. miedo, Nosotros, la por ejemplo, el manipulación, diablo, sí. al diablo Aplica, también teníamos encaja. a Fausto. Al personaje de Al personaje, Mefistófeles. exacto. Es tal cual porque claramente el personaje de Fausto O lo puede ser convoca justo incluso para eso, el de para vivir Dante. esa vida de Ujú. vicios y de placeres. Que sí, yo creo que más lo asocio como con
con Fausto también. Sí. ¿Cómo es? Mefistófeles. Mefistófeles. Tú que tenías la torre, que dijiste que era el tuyo, A ver. es Gregor Samsa de la Metamorfosis. Así Sí, es. eso sí le sale Kafka. O sea, cambio sí o sí. Kafka sería Tal la cual. torre tal cual. Por ejemplo, el tema de la emperatriz para mí sería Jane Austen. Es una mujer Podría empoderada que surge. Por ejemplo, la sacerdotisa podría ser Virginia Woolf, desde el conocimiento, lo oculto, lo que ella en ese momento, pues porque era una feminista silenciosa también. Podría ser. Otra. ¿Cómo va? Bien, bien. A ¿Qué ver, no sé, otro? el carro. Frodo Bolsón. Ah, del Señor de los Anillos. sí, está bien, pues. Por ejemplo, ahí el diablo Interesante. sería Sauron. Sin Sí, duda, o sea. pero es un diablo, sí. Ese es Sauron como muy sería, y por literal. ejemplo, Legolas podría ser la fuerza o la templanza. O la templanza. La templanza. Y Aragorn podría ser el juicio con el tema de... Y por ejemplo, Frodo podría ser el loco, un niño curioso de la vida Que se atrevió. que se atrevió sin a saber a qué cargar se estaba atreviendo. con un anillo. Sí, porque los demás guerreros Sí, más no. experimentados Bueno, no se aunque atrevieron. pues Por el ejemplo- Frodo en el libro no es tan joven, porque en el libro pasa mucho más tiempo en lo que él recibe el Es más anillo y en lo que chiquito, sale. No, pero cuando pero no era un decimos- no era un guerrero, guerrero, pero ajá, era una exacto, familia. exacto, Que no haga absolutamente Exactamente. nada. Por ejemplo, Literal. Drácula sería el diablo Ah, en también. su contexto de... Por ejemplo, Gimli, Sí. también del Señor de los Anillos, podría ser la justicia, con el tema de que... de la escritura de los enanos. Exactamente, con el tema también de cuando él se entera que murieron en la montaña sus familias. Ya que tenemos aquí Juego de Tronos, el emperador Tywin Lannister, Sí. aquí le está representa el orden, el control y la autoridad suprema. Sí, Por sí. ejemplo, el emperador en El Señor de los Anillos, ¿quién podría ser? Ah, Pues quien represente esa figura de poder. Yo creo que podría ser el rey de Rohan. Ay, se me fue el nombre en ese momento. Pero, Lo siento mucho. No, tranqui, pero pues sí, Yo me pienso en imagino uno que de saben esos cuál magos es, de la- los Y el como elfo, los de el- Gan. ¿Cuál? Gan- Ah, no me acuerdo cómo Erwin. No, Galadriel. Ah, por ejemplo, Galadriel también podría ser la emperatriz. Y Elrond. Elrond sería También el emperador, sí. El- Podría ser. Por ejemplo, en Duna. Paul Atreides sería el loco. No, pero ni tan siquiera el loco. Paul Atreides podría ser la justicia, pero al revés. Sí. Más que le queda Sí, mejor. le queda Sí. mejor. Estaba pensando quién podría ser Smigol. Uy, qué Smigol arcano. podría ser el diablo también. Sí, la verdad sí. Podría ser el Persigue ese diablo. anillo sí. impresionantemente. O podría ser y una engaña, carta, podría y- ser una carta de normalita, pero al revés. Pero pienso en la del diablo. La del como diablo. que le Y- queda. y- ¿qué Es que el persona? diablo podría ser Todos. Saruman, podría ser Sauron, podría ser Sméagol. ¿Qué personajes han encontrado en la literatura que se dedique como a leer cartas? Ay, sí, personajes, Personajes así que de la literatura. uno diga, no. Que uno diga como que... O que Icónicos. se dedique a... Yo sí conocí una, por ejemplo ¿Cuál personaje? la que escribió Pie de Bruja, Ah, pero la escritora. la escritora. ¿Te acuerdas que en estos días, justamente en la compilación de Ujú. autoras, hay una de ellas que lee tarot y que habla Sí. sobre astrología? Sí, también. no me Ella, acuerdo el ella nombre. se llama, yo sí me acuerdo, Susana. Es No una me acuerdo del periodista. apellido, Ella tiene un pero- libro que se llama Historia Las mujeres perversas de la historia, algo así. Es un libro de una escritora colombiana. Exacto. Y ella es astrologista, tarotista, todo eso. Incluso también Carolina Andújar. que es la que escribe Pie de Bruja. Y También. Vampire. Ujú. Sí, Sí, porque esa saga de hay mucho- fantasía. la literatura fantasiosa creo que se ha tomado mucho desde... Sí. Porque hay muchas figuras de adivino, de adivina... De a mí me bruja. parece muy Ah, curiosa exacto. como esa distinción que se hace con brujas, como algo malo, negativo, esto y lo otro, y el hechicero. Sí. De hecho, en la historia del El rey Arturo, estigma siempre. el brujo... Eh, Merlín es Merlín, bueno sí. y la bruja es la mala. de la Exacto. historia. Y adivinen que hacen lo mismo. Y adivinen que quién era más poderoso.
Ahí vemos Ahí también. está. Sí, ahí yo creo que es Sí. un teso siempre como Es sea. que por ejemplo, estigmatizado. incluso también en la mitología, en la mitología griega, Medusa era considerada la persona más terrible del planeta, pero era que es que Atenea le tenía una envidia inmensa por la belleza que tenía y la manda a matar después de haber sido abusada sexualmente por Poseidón, que uno dice, ay no, esta gente que piensa de la vida. No, Paula, tú estás leyendo Los cuentos de la criada. Sí, Ay, espectacular, qué Que chévere. ahí también está La mucho mujer ese marco de la victimizada por donde se le vea, Dios mío. Sí. Victimizada y Sí, abusada. sí, sí. mujer. Yo creo que podemos hacer corte y conclusión. Por ejemplo, George Orwell, que es el que escribe Rebelión en la Granja en 1984, ese man sí o sí me parece que podría ser el mago. Por el tema de que tiene Yo las creo que la gente que herramientas. escribe ciencia ficción pueden verse así porque tienen ese sentido Sí, de que tienen lo la- que De crear puede esos pasar, mundos de cosas que infinitos, pueden, que no bueno, son, por que esa son raras, perspectiva. pero que podrían pasar. Me parece que podría hacerse por ese estilito o Porque, tal por ejemplo, vez el cuento de la por... criada, ¿en qué año lo escribió? En 1984. Es viejito. 1984, y se 1980. adelanta horrible a lo que en ese momento se está. Ajá. Es Sí. una distopía muy interesante. Bueno, vamos a hacer Vamos un al pequeño corte y cortecito hacemos y conclusión. concluimos. Listo. Aquí aprendiendo. Bueno, ahí para concluir, chicas, entonces cuéntenos si alguien quiere iniciar con esto del tarot, qué libros recomiendan o cómo fue su experiencia también iniciando en esto. Bueno, pues nosotras antes de comprar el libro, porque lo compramos después de comprarnos el tarot. Este es cierto, este que está acá. Sí. El de la guía definitiva. Primero pues sería bueno que se compraran un tarot antes de un libro, pues Como para que familiarizarse ustedes, con las exacto, con las cartas. Este tarot que ven acá adelante, que El es la azulito. cajita, el azulito, viene con una guía, les explica pues básicamente Muy muy general, pero pues puede ayudarles mucho. Y ya si quieren pues como empezar en el tema ya seriamente, pues está el libro, que es este de guía del tarot. Sí, guía definitiva de Rider White. Algo importante es que si bien uno primero tiene que comprar las cartas, porque sí es importante familiarizarse, sí es muy importante el conocimiento que ya está como determinado de cómo funciona. Eso. Entonces, porque tú puedes tenerlas y tú puedes interpretar de las imágenes y de los arquetipos cosas que de alguna forma pueden acercarse al significado real, pero pues es importante tanto como ese estudio teórico como en la práctica un acercamiento ya desde la intuición. Y digamos la experticia en esto única y exclusivamente se adquiere con años de práctica, porque no podemos decir que yo, bueno, en 3 meses yo ya aprendí absolutamente todo. Yo incluso he escuchado de gente que ya muchos años haciéndolo y dice Sigue que aprendiendo. todavía surgen cosas exactas, diferentes, nuevas que yo no había experimentado. Entonces es un camino largo, pienso que es importante tener el deseo real de hacerlo, la curiosidad permanente, ejemplo, no quedarse como exclusivamente con lo que ya aprendí, ¿cierto? Y los símbolos tal cual, sino permitirse como que cada lectura sea una lectura que empieza de cero, ¿cierto? Como si apenas estuviéramos empezando en el camino. También es importante que se sepan conectar también con la astrología porque esto tiene mucho Complementa simbolismo muchísimo. astrológico, entonces pueden empezar a aprender a leer sus cartas astrales, que eso les ayuda muchísimo. Y digamos que si no entienden cómo funciona el tema de las casas y esto, pues ChatGPT es una buena opción para que les ayude a interpretar eso y a entender cómo funciona la astrología, incluso también cómo funciona el tarot. Y si quieren también involucrarse en el tema de la brujería, les recomendamos este libro que es La Biblia de las Brujas, que es sobre Como contexto general, este libro es un libro de conocimiento de magia celta, muy antiguo, y es de brujería básica. Suena muy dramático el nombre, pero pero literal para nada, te habla de es muy ciclos bello. estacionales, de ciertas herramientas o Ujú. elementos para hacer ciertos ritos, de hacer de la vida un rito también. Es un libro escrito por 2 personas que fueron ocultistas, pero se basaron en unos escritos de un ocultista que se llama Gerald Gardner, que este señor era antropólogo, botánico, él Era de todo. decidió viajar loco. por su vida, estuvo en la India, estuvo en África, y todos los conocimientos que se pueden ver en ese libro
es gracias a esos que él empezó a experimentar. Una Y compilación. es una belleza, ese libro es espectacular porque te habla de también rituales de para ti, cómo cuidarte tú, tu energía, todo esto. Bueno, hablando un poquito para cerrar ya lo del ChatGPT, pues yo he visto personas que me han comentado que a veces pues como que comete errores en cuanto a ese tema también, pues porque en general comete errores, no sé bien Sí, del todo lo que dice. Hay que Pero haberle preguntado. Eso, ¿cómo sería esa interacción Bueno, con la inteligencia artificial? normalmente lo que nosotros hacemos es le ponemos un rol a ChatGPT. Entonces es como, eres una terrorista profesional experta. Lo bueno que estructurar el prompt a propósito, que eso sí es una cosa general, es que hay que, teniendo ciertos aspectos en cuenta, perdón, iba a repetir lo mismo, teniendo ciertos aspectos, darle como la personalidad que requerimos. Entonces, qué cualidades o qué conocimientos tiene un tarotista experto. Entonces, podemos ayudarnos buscando justamente con un simple listado y adicionarle eso. Se le asigna el rol. Y Se le asigna y una hay que tarea. ser muy específicos con, por ejemplo, la hora de nacimiento, la fecha de nacimiento, todo, y la pregunta que tú quieres hacerle a ChatGPT. Ya. Y cualquier cosa que de ChatGPT sí o sí tiene que ser analizada por uno, ¿cierto? Por el criterio Es una propio. interpretación. Exactamente. Entonces es simplemente el consejo de, es una herramienta, existe, es muy útil, puede usarse, pero igual hay que tener De el criterio hecho, propio para poder analizar esa información. Hay páginas también en internet que Muchísimas. te ayudan a leer las cartas, o sea, te hablan y ya cuando uno va entendiendo y se va familiarizando con esa información es como, ya sé que esta es para esto, que esta es esto, que esta es aquello. Pues, ¿cómo es que aparecen en redes? Sí, cuéntenos de sus redes. Bueno, nosotros tenemos, que no tenemos, vea, tenemos Pinterest, Instagram, Facebook, TikTok, por allá nos pueden encontrar como @un mismo renglón, nos dedicamos a hacer cápsulas cinéfilas, filosóficas, también hablamos mucho de literatura, de arte y cultura, y también tenemos otro perfil que se llama Mística, que es @mística _luna oscura, que es ahí donde hablamos de astrología y de tarot, eso sí ya es de este tema, tenemos estos dos, pero donde más digamos que queremos también en algún punto unificar las dos páginas, pues es en un mismo renglón, que es donde más subimos contenido como más frecuente, más constante, y pues estamos ahí para que vayan y chismoseen, hagan preguntas. También nos pueden encontrar en nuestro Instagram personal, un laurel y un azulito bonito. Bueno, recuerden también seguirnos a nosotros, @lectura de café, en Instagram, en TikTok, que le den me gusta a este episodio, que nos escuchen, que nos sigan en Spotify. Sí, a ver si encontramos personas que hagan cafeomancia. Eso, a ver si nos ayudan a encontrar un experto en cafeomancia. Yo también, en fin. Bueno, nos lo dicen y lo ponemos a ver. Gracias. Personas que no se aparan sus propios usuarios de Instagram. Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Es un episodio lleno de conocimiento nuevo. Sí, para porque nosotros. aquí no, ni idea. Y un dato curioso, pues para que se vayan y se queden así, porque también acá hablan de música y esto. Led Zeppelin, que es una banda pues que se separó hace mucho tiempo, pues una de sus razones fue por un ocultista también. Por Crowley. Y por el guitarrista que se llama Jim no sé qué, este man le interesaba mucho este tema, compró una mansión de un ocultista y si ustedes se dan cuenta los símbolos que tiene cada integrante de la banda, eso es... De hecho, es muy importante ¿El guitarrista? No, el ocultista, claro. Sí, se llama como el duro. Es el duro de los ocultistas de Reino Unido, de hecho. Que se me olvida que hay una... Black Sabbath le hizo una canción a Mr. Crowley. La ficción. Entonces me olvidó el nombre. Sé que el apellido es Crowley, pero me olvidó el nombre. Sí, y hay una foto súper, la foto típica de él, pues, que es un ocultista. Que es Y esos símbolos nunca son casualidad, ni en la música. Que de hecho, la separación de esa banda fue porque empezaron a experimentar cosas extrañas dentro de la banda, muerte del baterista, creo que se murió. Y también pues como accidentes extraños que dijeron, este man nos metió en cosas raras, separamos. Para que investiguen sobre lista. Abre bocas también para futuro episodio de música. Ya saben, pues nos siguen. Creo que el siguiente es...